Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. El 31 de julio del año 2006, los que estábamos viendo el noticiero nacional de la televisión, vimos que este señor, que no me acuerdo su nombre, pero que es reconocido como un bigotudo, un hombre muy enérgico, él anunció que al terminar el noticiero se iba a dar a conocer una proclama del comandante en jefe al pueblo de Cuba. Eso fue a las 8 de la noche cuando empezó el noticiero. Desde entonces todo el mundo se quedó expectante. Ocurrió que empezaron a repetir las noticias, los reportajes lo pusieron otra vez, y aquel noticiero no terminaba nunca. Lo prolongaron y lo prolongaron hasta que a las 9 de la noche apareció en cámara un sujeto poco conocido por la población, Carlos Balenciaga, miembro del Consejo de Estado y secretario personal del señor Fidel Castro. Hay que decir que la expectación estaba al máximo. El teléfono de nuestra casa no dejó de sonar, todo el mundo llamando: oye, el noticiero, mira lo que está pasando, lo que está pasando. Y lo que estaba anunciando la proclama leída por Carlos Balenciaga era que el comandante en jefe Fidel Castro empezó a delegar de manera provisional sus responsabilidades. Es muy importante destacar el concepto de provisionalidad con la que el señor Fidel Castro delegó sus responsabilidades, porque en ese momento quizás ya él sabía el desenlace que iba a tener en su estado de salud, pero quiso tranquilizar a la gente y decir: no, esto es un momentico, esto es un aguántame aquí que vengo ahora. Era la idea de la proclama. No era una renuncia formal, no era esto se acabó, porque además realmente Fidel Castro fue durante mucho tiempo un sinónimo de la Revolución Cubana. Y si él salía del aire, bueno, pues ¿qué iba a pasar, no? De manera que la fórmula que él eligió para salir de sus responsabilidades era apelar al que esto es provisional, esto es por un momento, yo vengo ahora, no se preocupen. Es muy curioso los nombres que menciona el señor Fidel Castro en esta proclama. De los que él mencionó, solo quedan más o menos cumpliendo sus funciones, más o menos, el señor Raúl Castro, que es su hermano, y el señor Esteban Lazo, que sigue siendo el presidente de la Asamblea Nacional. Todos los demás o se jubilaron o fueron destituidos, como es el caso de Carlos Laje, como es el caso de Pérez Roque, el ministro de Relaciones Exteriores, y como el propio Balenciaga, ¿no?, que era el que estaba leyendo la proclama, que terminó, como es sabido, en la Biblioteca Nacional haciendo chistes a sus amigas allí. 18 años después, ya nadie se acuerda de aquellas tareas que al comandante le parecían impostergables, en el que se proclamaba él mismo como impulsor principal. Es decir, él decía: estoy delegando como impulsor principal de entonces dejaba a la persona. Y esas delegaciones eran el Programa Nacional e Internacional de Salud Pública, el Programa Nacional e Internacional de Educación y el Programa Nacional de la Revolución Energética en Cuba. Esas eran las obsesiones que él tenía en ese momento y delegó provisionalmente estas funciones en los personajes que él decidió. Ya nadie se acuerda de eso, ya nadie se acuerda de la revolución energética, ya nadie se acuerda de aquel plan de venir a traer a Cuba enfermos de otros países para curarlos. Es decir, eso dejó de existir. Pero bueno, han pasado 18 años y hoy los problemas son otros. Tan poca importancia tiene para los que mandan en Cuba los resultados finales de aquella famosa proclama del comandante en jefe del pueblo de Cuba, que ni siquiera
En la encartonada sección de efemérides del diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, se menciona que ese 31 de julio fue el día del programa. No se habla. Ahí hablan de que se murió Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que falleció en un accidente, el líder de Panamá, Omar Torrijos, y que Martí se reunió con un grupo de amigos en México. Increíble. Es decir, al órgano oficial del Comité Central del Partido se le olvidó que el 31 de julio el señor Fidel Castro lanzó la proclama al pueblo de Cuba, que no fue su testamento político, pero fue realmente su último acto desde el poder. Bueno, aunque es de mal gusto citarse a uno mismo, quiero terminar este comentario sobre el tema de la proclama con el párrafo final de un texto que publiqué en el año 2016, donde digo lo siguiente. La consecuencia final de aquella proclama ha sido como un foco enceguecedor que se apaga, un ruido permanente al que ya nos habíamos acostumbrado y que de pronto deja de sonar, una voluntad que cesa de impartir órdenes, la terminación de una omnipresencia. El vacío ocasionado ha tenido más connotaciones de alivio que de zozobra. No hay nostalgia. La ansiedad por el desenlace final se diluyó en un fastidioso tedio, como el que se siente frente a esos filmes que se alargan innecesariamente. No quiero terminar este espacio de cómo lo viví sin recordar un acontecimiento muy importante que ocurrió en Cuba en el año 1978, que fue el 11º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, recordado por muchos como el Obsceno Festival. Eso lo comentaré después. Este festival se llevó a cabo desde el 27 de julio hasta el 3 de agosto. Y según los récords que existen oficialmente, asistieron más de 18.500 jóvenes de 145 países. El lema de este festival fue por la solidaridad, la paz y la amistad antiimperialistas. Y esa fue la primera vez que un festival de esta naturaleza se llevó a cabo en el hemisferio occidental. Yo vivía en el reparto Peñas Altas de Guanabo en ese momento y recuerdo que la delegación de la República Democrática Alemana fue alojada en algunas villas y en algunas casas particulares de ese lugar. Allí fue mi primer contacto con alemanes, que eran alemanes de la RDA, República Democrática Alemana. Años después tuve contacto con otros, pero eso es otra historia. De alguna manera existía la fantasía de que estos festivales eran la cara bonita del socialismo, porque en definitiva la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, que era la que organizaba estos eventos, tenía su sede en Moscú o en la República Democrática Alemana, y al fin sus mensajes de paz, de solidaridad, eran realmente esperanzadores para la gente que todavía creía que era posible que el socialismo se ocupara de cosas bonitas. La celebración de este festival en La Habana era algo muy especial, porque era la mezcla de el mundo occidental, la parte tropical, ¿no? Y aunque en los récords oficiales se dice que el festival terminó en una gran manifestación en la Plaza de la Revolución en La Habana, lo que pasó realmente fue que el festival, después de esa gran manifestación, pues concluyó en una fiesta tremebunda en el Parque Lenin de la capital. Y aquella fiesta pudiera catalogarse como un festival de hormonas juveniles desatadas, porque el Parque Lenin favorecía todas las libertades habidas por haber, imaginadas y por imaginar. Por eso los que estuvimos allí en esa celebración podemos confirmar que el nuevo nombre del 11º festival, denominado como Obsceno Festival, era perfectamente merecido. Bueno, ahí los dejo.
Así me despido, esperando encontrarme con ustedes aquí en Como lo viví cada viernes de este 2024.